Bienvenida gente de YouTube a este nuevo capítulo de Mi Pensadero. Antes que nada quería agradecerle a toda la gente que se tomó el tiempo de escribirme después del capítulo anterior, porque era un capítulo bravo para mí, porque sabía que en algún momento iba a llorar, no tenía ganas de verme con lágrimas o que se confundan esas lágrimas que pasaron en el capítulo anterior, ni entre comillas dar lástima o nada por el estilo. Tenía ganas de poder transitarlo por ahí con un poco más de naturalidad, pero evidentemente hay heridas que cuando las revolves todavía te dejan sensible. Eso no quiere decir que ni que esté arrepentido, ni que todavía tenga dolores con respecto a determinadas cosas que pasaron, sino que simplemente a veces aceptar que uno está las cicatrices que uno tiene a lo largo del camino que se va construyendo al hacer la vida misma, son bravas de terminar de o por lo menos a mí, si el que prestó atención se da cuenta de que cuando hablo de lo roto que estoy, de las secuelas que tengo por ahí, que me quedaron en general me sensibilizo mucho más porque pues, ese es mi peso, es mi carga, es lo que me lleva el día a día a mí, incluso en la actualidad. Entonces, por ese miedo muchas veces viene la sensibilidad. Gracias a todos, porque realmente toda la gente, conocidos y no conocidos, que me ha escrito manifestando apoyo y agradecimiento por compartir y abrirme, se agradece. También no quiero dejar de agradecerle al chico que me escribió por Instagram para ayudarme a corregir el sonido, que yo pensé, soy muy burro para esto, evidentemente, yo pensé que era un error de mis auriculares, que se escuchaba por un solo auricular, pero evidentemente no, era una configuración. Así que ahora ya está bien configurado. No tengo el nombre, no lo anoté, el nombre del chico, pero bueno, maestro, gracias. Me ayudaste a configurar bien el sonido del podcast, que va a ser importante porque ahora también estamos en YouTube, en Spotify. Y en Spotify es importante que suene bien, así que gracias por eso. Hoy, el capítulo de hoy, siguiendo con lo que hablé del capítulo anterior, se llama Oscuridad. Es también sobre mi experiencia, mi trastorno de ansiedad, mi trastorno de ansiedad. Y hoy me voy a ir de lleno a los 2, 3 meses que me llevaron a mí la parte más oscura antes de volver a ver un poquito de luz y después de aprender a tener herramientas para combatir toda esa oscuridad. Voy a tratar de hacerlo más o menos cronológicamente, porque creo que es la mejor manera en este caso, y además es poco un periodo corto de tiempo dentro de una vida, porque esos 2 meses a mí se me hicieron eternos. Eh, Voy a remarcar cositas que para mí fueron muy importantes para mí y que obviamente ojalá el que le sirva en su propio proceso, bienvenido sea. Vuelvo a repetir, yo no soy ningún especialista. Para eso hay gente y especialistas de la salud, profesionales de la salud que se encarga de eso. Ante la duda, no dejen pasar el tiempo, como le hice yo. Traten de tomarlo a tiempo y evitarse alguna de las cosas que he pasado yo, que lamentablemente algunas cosas no realmente no son del todo agradables, entonces es preferible no llegar hasta el fondo del- de uno mismo. En este caso, a mí la cuestión más importante que hubo que hacerse cargo de fue, creo yo, la aceptación. Porque ya vamos a ver, voy a dar más detalles, pero creo que la aceptación fue un tema, no por una cuestión de careteo, sino porque era difícil verse en esa situación y tener que tomar las medidas acorde a lo que yo estaba viviendo. Y además, al ser algo de salud mental que por ahí es más ambiguo, no es tan claro a veces, se puede confundir con un millón de cosas. Es como que preferí pensar que eran un millón de cosas antes que pensar que era un problema de salud mental. Eh, pero bueno, ahora voy a desarrollar un poquito más al respecto para que se entienda mejor. Terminamos en el episodio del 7 de diciembre de 2023, que fue mi ataque de pánico, sumamente agudo.
estábamos en casa, había tenido un día de mierda, había visto 2 o 3 especialistas también todavía de la pubalgia. Nos habíamos acostado, me acuerdo que fue el día que vi el primer capítulo de Ted Lasso, serie la cual recomiendo siempre, porque es una serie muy noble, que tiene mucha enseñanza para hacer y que está totalmente infravalorada. Pero tengo el ataque de pánico, vamos al hospital, me medican, Flor llama a mi papá viene en avión, nos vamos en mi auto, vuelvo a Río Tercero por una semana más o menos. A mí hay algo que siempre remarco cuando hablo del respecto, que es el hecho de la templanza que tuvo Flor todo el tiempo. Yo, cuando tengo el ataque de pánico, o sea, siempre fui una persona relativamente sensata, o por lo menos lo que ve la gente eh, desde afuera, la gente que no me conoce. Y en general en casa tengo relativo, o sea, yo siempre digo que mi habilidad siempre estuvo en mi cordura, básicamente. Bueno, la perdí por completo. O sea, directamente apreté el botón de pánico y fue colapso total. Gorda, me muero, me estoy muriendo, me está dando infarto, me está dando una CB. O sea, algo pasa, pero de un momento para el otro, ni me acuerdo qué día fue, a las 10, 11 de la noche. Bueno, Flor mantuvo el temple con una capacidad, tanto en el día de la hemorragia, como en el día del ataque de pánico jodido, o sea, la templanza que tuvo Flor no se puede explicar. Yo estaba en la hemorragia vomitando por desmayarme y ella, sabiendo que no había un margen, me mantuvo despierto constantemente durante 1 hora y media hasta que hasta que me entregó a los médicos y ahí, bueno, ahí perdió, o sea, se cagó las patas obviamente, pero ya había hecho su parte. Y ese día ella ha tenido ataques de pánico. Y yo no estuve ni cerca de actuar, ni con la empatía, ni con el temple con el que actuó ella. Realmente algo totalmente a destacar, que me lleva al punto número uno que quiero destacar de mi proceso de ansiedad. Eh, la gente que tuve alrededor. En ese sentido, la verdad, increíble. Increíble de la gente que tuve alrededor. El entorno que tengo, la familia que tengo, los amigos que tengo, el equipo que tengo. O sea, realmente no me saco el sombrero, agradezco y es algo extraordinario. Flor, por primera parte, yo ya sé la mujer que es, por eso es el amor de mi vida y está siempre. Pero bueno, lo quería remarcar. Y después hay algo que pasa en todos los tipos de relaciones sociales, que es qué incómodo es, o es fácil estar en las buenas. Ahí todo el mundo tiene ganas de estar con vos y estar al lado tuyo y acompañarte y formar parte de, y ver tu luz y ver tu momento lindo y tu alegría y todo lo que está bien y las cosas buenas. Pero es sumamente incómodo estar con alguien cuando la cosa no va. Y ahí se notan realmente la gente que te quiere y el entorno de verdad. Eh, y a mí, cuando yo estaba en la mierda, la gente, yo siempre remarco o trato de ser muy agradecido y soy muy expresivo y verbalizo lo que quiero a mis amigos, lo que quiero a mi familia, lo que quiero a mi mujer, lo que quiero a todos. Eh, y siempre digo que son parte importantísima de mi vida y que eh, eso ante todo. Si bien, como dije, el tenis es mi pasión y siempre lo dejé todo, em, la importancia de o sea, si alguien me pide algo, yo voy y lo dejo todo para mí, los amigos, la familia y el entorno es fundamental. Y después, en estos momentos, cuando vos necesitas que esa gente dé el paso para adelante, te das cuenta también por qué son tan fundamentales. En definitiva, eh, el amor de la familia, de los amigos, es la respuesta final a todos los problemas. Realmente, sea por la situación que esté pasando, si vos tenés un buen entorno, una buena familia, una buena amigos y estás bien rodeado, eh, el resto pasa a ser anecdótico. Incluso te lo digo y lo pienso. De hecho, bueno, ahora voy a leer un poco del diario que tenía de esos momentos.
Y soy muy empalagoso en lo que escribo de mi mujer y de mis amigos y de mi familia, porque realmente me acobijaron de una manera que no tiene, no tiene explicación y que me voy a quedar corto siempre en el agradecimiento para con ellos. Como dije, después del ataque me llevan a Río Tercero. Flor me había puesto una fecha límite de que si yo no mejoraba mi hipocondrismo antes de que pase el ataque, tenía que empezar el psicólogo sí o sí. Obviamente después del 7 de diciembre, el 8, empecé con el psicólogo. Eh, yo había tenido dos experiencias malas con psicólogos a lo largo de mi vida, psicólogos personales en realidad. Yo no soy, esto es una opinión personal, no soy muy partidario del psicólogo deportivo. Sí me parece que el psicólogo es muy importante para acomodar tu vida, que definitivamente tiene impacto para el psicólogo deportivo. Pero yo siempre me manejé con un entrenador mental, que es una persona que me ayuda a trabajar la concentración y pura y exclusivamente la concentración y cómo trabajar y también ayudarme en la toma de decisiones de cómo lograr eficiencia para mejorar la concentración. Em, pero con el respecto al psicólogo, después de las dos malas experiencias, una a los 12, 13 y otra a los 17, no voy a entrar en detalles, eh, lo había descartado, había perdido la fe en el psicólogo. Para mí era una cuestión estar bien de salud mental y drenar y manejar las emociones y manejar los sentimientos. Para mí era una cuestión de voluntades, de predisposiciones y de voluntades y de perspectivas. Que en cierta medida hay cosas que sí, en determinados niveles, pero en el punto en el que estaba yo y en el que llega muchísima gente, se necesita psicólogo. Y la verdad que gracias a Santi, a quien me ha ayudado muchísimo en este proceso, ya hace casi 9 años, 8 o 9 años que trabajo con él, y en ese momento, bueno, obviamente estuvo totalmente presente. Em, me ayudó a conseguir mi psicólogo, Darío, que me ayudó muchísimo en el proceso y me hizo recobrar la fe en, en los psicólogos, y lo cual es algo sumamente, una herramienta sumamente importante para mi vida, y espero que todos aprendan de mi experiencia, de no perder la fe en los psicólogos, simplemente encontrar el adecuado para cada uno. Empecé con el psicólogo y eso me hizo muy, muy bien. Y bueno, tenía muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Es una de las patas que hay que trabajar para progresar en este tipo de situaciones. Y yo estaba en una situación extrema, ya estaba totalmente desbalanceado. Eh, el problema más grande que tiene por ahí cuando llegas a este tipo de extremo límite es que el ataque de pánico te desbalancea química y emocionalmente, pero un montón. Eh, entonces es difícil convivir con ese desbalance químico, que para una persona que no lo había vivido y no lo había transitado nunca, había tenido apenas pequeños ataques de ansiedad y algún que otro ataquecito de pánico, pero nunca así. Y en este caso tuve que comprobar empíricamente cómo te desbalancea por completo un ataque de pánico, porque realmente a mí me descajetó completamente, porque yo llegué hasta ese punto. O sea, el ataque de pánico es la respuesta del cuerpo ante cuando te desborda el estrés o la angustia o lo que sea que te esté pasando. Y es la única forma que tiene el cuerpo de decirte, che, hasta acá. Tenemos que drenar esto porque se nos está llenando el tanque. Como dije, la aceptación, o sea, hubo un proceso hasta llegar a la aceptación real. Mi primer instinto, como fue siempre, fue intentar bancármelo ese desacomode que yo sentía. Yo no me sentía bien, me sentía mal. Tuve una semanita en Río Tercero. Eh, Mi primer impulso fue bancátela, el tiempo, tu rutina, reconocer que no era un cáncer, era pubalgia. O sea, yo ya me estaba rehabilitando por la pubalgia, ya tenía una preocupación menos en el cerebro, porque yo no sé si se entiende realmente por ahí el que lo ha vivido y se le detonan eh, esas preocupaciones así hipocondríacas. eh, si no la viviste es difícil que la entiendas. Yo digo, no, yo se entiende. O sea, era
todo el tiempo pensando que yo tenía cáncer, o que tenía esto, que tenía lo aquello, que me iba de... O sea, estás todo el tiempo pensando que te vas a morir, por la razón que sea. Entonces, se hacía muy espeso el día, se hacía muy denso, todo, realmente todo. Yo me vuelvo a Buenos Aires y empiezo a tratar de rehabilitar previo, o sea, después del ataque de pánico, volví a chequear a 2 médicos para ver si tenía efectivamente, o sea, yo estaba encapsulado, no había forma, no había vuelta atrás y no era, eh, era hasta el límite. Como siempre fue mi vida, era hasta el límite. Y empiezo a hacer la rehabilitación, me acuerdo un par de días que iba a kinesiología y no podía mantener una conversación, no podía concentrarme, no podía estar en un lugar con más de 3 4 personas en el mismo lugar, me agobiaba, el ruido me agobiaba, el encierro me agobiaba, mi departamento, me apoyaba la cabeza, apoyaba la cabeza en la almohada y se largaban una catarata de pensamientos catastróficos que me llevaban, pero al inframundo. Eh, y obviamente, bueno, en ese momento tenía la tendencia a googlear por cada cosa que me pasaba. Google es un hijo de mil puta. Realmente Google en ese sentido es un hijo de mil puta, porque cada vez me duele un dedo, o tenés cáncer de no sé qué, y es una cagada. Y yo me compré todo el verso de Google entero, hasta el punto que me prohibieron googlear y yo traté de respetarlo, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Pero mi vida estaba completamente trabada, no avanzaba. Yo le había puesto mi expectativa a que mi rutina, mi volver, que me floje un poco los dolores, yo también le achacaba ese colapso a todos los dolores que yo venía sintiendo en mi cuerpo, porque se me había hecho difícil el día a día, pero yo estaba totalmente desbalanceado, con la mente ya enferma, y todo lo que procesaba mi cerebro estaba mal. Me costaba todo y no encontraba alivio de ninguna manera. El tiempo no pasaba. Eh, no tener claro qué era lo que me pasaba, porque ese es otro tema que tiene la somatización. Que no sabes concretamente qué te está pasando. Porque te pasa todo, pero no te pasa nada. Porque yo me hacía los chequeos médicos, los chequeos, pero no me daban ninguna respuesta. Porque a veces esta está mejor que te digan, che, mira, tenés esto, listo, y te pones a trabajar en esto que tenés. Pero la somatización del hipocondríaco es tan poronga porque es como que tenés todo, pero no tenés nada. Entonces, como que nunca terminás de creer, hasta que llegás al límite, de que es algo por ahí y te convences de que no estás viendo lo que sea que te está pasando. Que no lo estás viendo claramente porque estás somatizando y estás teniendo un trastorno de ansiedad, que después se va a transformar en un trastorno por la salud, que después se transforma en trastorno de ansiedad. Pero eso es terrible. A mí me liquidó, me rompió la psiquis, me rompió las emociones. Yo sentía que no iba a volver a ser yo, que mi cerebro ya no tenía más. O sea, como dije, para mí, mi gran virtud, o donde yo apelo a que sirvo para algo, porque no sirvo para nada, pero más o menos sirvo para algo desde acá. Mi cerebro siempre funcionó bien y siempre fue mi ayuda ante todo. O sea, yo siempre me apoyé en todo en eso. Emocionalmente, para tomar decisiones, para ver los caminos correctos, eh, para corregir si había tomado el camino equivocado. Y en este momento no podía procesar nada, no podía concentrarme en nada. Estaba en un momento en el que mi vida no pasaba, estaba parada, encapsulada en ese lugar y no podía ni estar en mi casa. Los momentos de anestesia eran muy bajos y yo estaba, claro, o sea, pensaba, estamos hablando de 15 de diciembre más o menos. em, y yo digo, en 3 semanas me tengo que ir a Australia. Eh, primero tengo que hacer una pretemporada. Después en 3 semanas me tengo que ir a Australia. Tengo que jugar Dota. O sea, yo ya me agobiaba también un poquito pensar todo lo que se me venía, todo el tiempo que se me estaba consumiendo, tratando de ver qué carajo me pasaba. eh, y mi vida estaba ahí parada en el tiempo, con la presión de ponerme bien físicamente, porque tenía que recuperarme la pubalgia, volver a entrenar y más o menos irme entrenado y volver a competir.
Entonces, ese convito me fue consumiendo de una manera terrible. Tenía ganas de leer, tengo acá, casi abro las puertas al inframundo mío. eh, Porque yo en ese momento, que estaba muy, muy mal y no sabía qué carajo hacer de mi vida, no sabía qué decisión tomar y la decisión la tenía que tomar yo, eh, escribía para ver más o menos patrones. Pues yo, como no podía tener la concentración concreta, me olvidaba de las cosas, estaba mal. Entonces trataba de dejar escrito para saber qué me había pasado el día anterior y ver de qué manera, o sea, si realmente progresaba, no progresaba, cómo estaba, para no perder la perspectiva, porque cuando estás en un trastorno de ansiedad, la perspectiva así, chiquitita, chiquitita, no se puede ver nada. Entonces lo que yo hacía era escribir para tratar de tener un poco de perspectiva. Y saqué un par de extractos que dejan bien claro más o menos cómo estaba, cómo me sentía. Y lo voy a leer. El tiempo está congelado, no pasa y cada segundo que pasa se va haciendo cada vez más pesado. Mi mente piensa en aguantar, que eventualmente lo voy a superar y estar bien, pero estoy demasiado enfrascado en estar bien y al no ver mejoras considerables y al ver que en los momentos que me atacan no lo puedo controlar, me impacta cada vez peor. Tengo demasiadas esperanzas puestas en el clonazepam y en volver a mi actividad me va a solucionar esto que hasta eso me asusta. El día a día está bastante jodido, los momentos de alivio son efímeros. Ayer lloré volviendo de kinesiología y sentí verdadero alivio, por un rato aunque sea. Flor me da alivio, estar con amigos me da alivio, la familia es mi lugar seguro. Eso fue el 15 de diciembre de 2002, yo ya evidentemente ya había vuelto. Eh, Necesito encontrar la forma de salir de esta espiral negativa en la cual estoy profundamente sumergido. No tengo bien claro cuál es el camino, si es ser extremadamente positivo y esconder un poco cómo estoy hasta que mi cuerpo se lo crea, o si contar y hablar de cada cosa que me pasa para no tenerlo en el pecho. De cualquier forma, siento que tengo mucho trabajo que hacer y que el psicólogo llegó para quedarse. Ese es uno de los peores momentos, claramente, donde la confusión era total y no tenía, al no tener ninguna respuesta, ninguna línea de acción, nada, es como que me costaba. Y también en algún momento que ya era pesado hasta hablar del tema, porque era todo el día hablando de eso, todo el día hablando de los síntomas, todo el día hablando mal, y yo sentía también en algún momento, pobre Flor, no me aguanta más. Eh, 16 de diciembre, volví a entrenar, me hizo bien, entrené muy bien, que en definitiva es lo de menos. Físicamente me molesta la pubalgia, pero es un dolor súper tolerable. Voy a poder jugar tranquilamente. Lo importante es entender lo que me está queriendo decir la vida. Estoy pesado y tengo que alivianar el peso de mi alma. Llorar me hizo bien, ahora entiendo lo que es curar un poco más de verdad. Nunca había estado así, es un desafío muy grande, pero todo va a estar bien. Por lo menos eso dice Flor y le creo más a ella que a mí. Un poquito de sensatez tenía todavía en ese momento, pero estaba muy bravo el día a día. Yo creo que estaba haciendo psicólogo cada 2 o 3 días, sí o sí, porque estaba bravo. 17 de diciembre, otro día más lidiando con ansiedad. Por momentos siento que lo controlo y estoy mejor, por momentos siento que es irreversible y que voy a estar así toda la vida. Lo mejor de todo esto son las charlas con Flor. Tengo una mujer extraordinaria al lado y eso en el orden de las cosas me da tranquilidad. Creo haber dormido bien, anoche por lo menos descansé y los pensamientos drásticos están relativamente disminuyendo día a día. Ya son 50 horas sin anestesiar el dolor y eso me da esperanza. Trato de verlo como un signo de fortaleza dentro de esta sensación de fragilidad constante que tengo. No quiero presionar tanto, quiero seguir mejorando poco a poco, día a día, y eso ya es suficiente por ahora. Tengo experiencia de vida, toda experiencia de vida deja enseñanzas, cosas positivas más allá de mi encasillamiento, creo que logro ver algunas de esas ahora. Es momento de disfrutar un poco más, de hacer más lo que tenga ganas y no lo que me obligue el calendario o el circuito. Ganar, perder, mi ego, mi orgullo, ser el mejor, mostrar lo distinto que soy, no es para nada mi prioridad. Hoy mi cuerpo me está pidiendo una vez más, hoy me está pidiendo una vida más simple, recuperar el control de las pequeñas cosas, entender qué es lo importante en la vida de verdad. Lo de las 50 horas sin anestesiar es porque yo
estaba autorizado a tomar clonazepam, ya me lo habían medio medicado. No, yo no estaba trabajando con el psiquiatra todavía, pero era la única forma de tener un poco de alivio en ese sentido, y el clonazepam fue una herramienta muy importante. El psicólogo me había dado como la rienda para que lo pueda utilizar, y yo hacía un experimento, incluso en ese momento de oscuridad, de ver hasta cuándo podía aguantar. Esa es mi forma de encarar las cosas. Era, bueno, bancátela, 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 hasta el momento que no daba más, y ahí decía, bueno, me tomo el clonazepam. Y ahí había aguantado 50 horas, después obviamente recaí, y y me costó. En ese momento había vuelto a entrenar, intento volver a entrenar esa semana, del 15 al 20, 21, ponerle toda esa semana, que obviamente era más meterme a la cancha que otra cosa. Estaba muy mal yo. Estaba haciendo la rehabilitación por la pubalgia, tratando de volver a ponerme físicamente, porque estaba como 5 o 6 kilos abajo de lo que debería estar. Y, y me metí a la cancha un rato con Johnny, con la mente, con la mirada perdida y en automático. Pero bueno, tengo tantos años de tenis que me metí a la cancha de tenis y entrenaba bien, porque claro, el tenis está, el tema es que yo, el que no estaba era yo. La estaba pasando realmente mal, me estaba costando. El 21 de diciembre yo le encontraba un poco de alivio cuando mi mente se despejaba, lo cual era una pauta clara de lo que me estaba pasando, porque si tenés algo, realmente te pasa todo el tiempo, no te pasa cuando te estás pensando en ello. Eh, una de las pocas cosas que me sacaba del enfrascamiento era juntarme con mis amigos. Y una noche en la casa de un amigo acá en Buenos Aires, estábamos comiendo y me viene el impulso del ataque de pánico profundo, que lo venía atajando ese día, me acuerdo, lo venía atajando hasta que no di más. Me ataca, y ahí donde, bueno, mis amigos obviamente conteniéndome, pero fue como una charla de, che, ¿qué te cambia ir a Australia? O sea, liberate un poco la presión de estar todo el tiempo. Trata de priorizarte un poquito más vos y ver de qué manera, o sea, por lo menos ahora, sacate la presión de ir y date 3 meses libres para ver qué onda, por lo menos para entender un poco qué está pasando, cómo lo encaramos, de qué manera lo solucionamos. Y bueno, por primera vez probablemente en mi vida, en mi carrera, ahí escuché, eh, y me acuerdo que lo llamé a Johnny, mi entrenador, mención especial para Johnny también, que fue clave en todo el proceso, porque yo de un día para el otro, medio o sea, no de la nada, él lo veía venir también, pero le digo que no voy a poder jugar por 3, 4 meses, y obviamente a él le afecta mucho eso, porque es su trabajo y es su vida, y él tiene una familia, y es su medio de vida, y él no, o sea, ni titubeó ni un poco en decir, che, pero no deberíamos, él estuvo al lado mío, acompañándome en todo el tiempo que yo necesitara. Un año importantísimo para nosotros porque era 2024, año paralímpico, y realmente estoy agradecido eternamente por lo que hizo, por cómo me acompañó y cómo mostró compromiso real con mi persona, no con el jugador. Yo siempre fui de hacer grupos profesionales, pero que tengan mucho apego personal. Para mí es fundamental poder trabajar para que realmente nos exprimamos en rendimiento, que obviamente es todo lo que todos queremos. Yo creo que el apego personal es muy importante. Es mi forma de trabajar. No creo que no es la única forma de trabajar, pero creo que es muy importante. Y en ese sentido, Johnny mostró un compromiso personal conmigo que no es normal en el rubro, en el deporte, en la élite deportiva. Y en ese sentido, agradecido profundamente, tanto a él como a todo mi equipo, pero bueno, puntualmente él es la persona que está 24/7 todos los días conmigo, y encima de aguantarme, que yo no soy una persona fácil, no solo eso, sino que me acompañó durante el momento más oscuro. Así que en ese sentido, chapo Johnny. Pero bueno, tomo esa decisión,
Por primera vez en mucho tiempo siento la válvula de presión baja mucho. eh, y fue una gran decisión tomada, porque eso no se podía seguir embarchando. Hay momentos en los que hay que tomar las señales de alerta y hacerlo. Y creo que fue una gran decisión. Y yo realmente paré de manera indefinida, digámosle, porque no sabía cuándo iba a volver, cómo iba a volver. La verdad que no tenía ni puta idea si iba a volver, de qué manera iba a volver y cuándo iba a volver. Sí, estaba muy... a mí una de las cosas que más me preocupaba en el momento de más oscuridad, yo valoro y disfruto y me encanta mi vida. La, todo. Desde mi trabajo, desde mis amistades, desde mi familia, desde mi vida en general. La verdad que me siento un privilegiado y amo mi vida. Y en ese momento no poder disfrutar de mi vida y dentro de la poca perspectiva que tenía, no saber si iba a volver a poder disfrutar de mi vida, me aterraba y estaba o sea, yo estaba muy convencido de que sea lo que sea que me pasara, si fuese cáncer, problema de salud mental, lo que carajo fuera, lo iba a luchar y iba a tratar de volver a disfrutar de la vida, porque realmente para mí la vida es algo extraordinario y vale la pena. Por más que sea pesada, por más que hay momentos que el alma está cargada, eh, vale la pena los riesgos, vale la pena la búsqueda, vale la pena el trabajo, las experiencias, los momentos buenos, los momentos malos, vale la pena todo. Entonces yo estaba muy, después de haber tomado la decisión, muy enfocado en vamos a recuperar el bienestar. Creo que ese era algo que yo tenía muy claro y que realmente tenía muchas ganas de que esté, de recuperar. Bueno, ya estamos cerca de la fiesta, entonces tomo la decisión de volver a Río Tercero, como dije, indefinidamente. Seguía sintiéndome mal. No era suficiente el hecho de haberme bajado a Australia. No, por más que me ayudó tener libertad y no tener tanta presión por primera vez en mi vida, creo que no, o sea, no iba por ahí el tema, había otro tema que solucionar, pero bueno, yo seguía con muchas somatizaciones, que volvemos, repito, las somatizaciones se parecen real, porque es una autotortura que vos te vas haciendo. Es como que el cerebro busca lugares donde te pueda atacar, de decir, che, tenemos esto. Y si te lo crees, te ataca por ahí, pero va a fondo el hijo de puta cuando está así. Eh, es como que te duele un poquito el pecho, tenés un infarto. Te duele la cabeza, tenés un tumor cerebral. O te tiembla la mano, tenés Parkinson. Y así constantemente. Es una tortura. La somatización por el trastorno de ansiedad es una tortura constante. Y obviamente me volví a hacer chequeos médicos, me hice resonancia de cerebro, me hice resonancia, me hice todo lo que había que hacer. A la que, que le volvemos a agradecer al Poli, porque realmente que es mi tío y que trabaja en el hospital privado, y a todos los profesionales del hospital privado que me atendieron durante todo el mes de enero para que yo me saque de la cabeza eso, pues yo estaba en un síntoma tan agudo que, o sea, la única forma de hacerme ver era decir, che, mirá, acá está el papel, el resultado que te muestra que no tenés nada, flaco, dejate echar la bola. Eh, en una de esas, a mi mamá se le ocurre deslizar la posibilidad de el psiquiatra, a fin de año más o menos, cuando la cosa no avanzaba. Mi reacción instintiva de prejuicio total fue sacarla cagando y decirle, o sea, no, sigo pensando que algunas cosas no podés deslizar eso porque sí, hay que tener claro qué es lo que, o sea, para llegar a ese momento no es, dame una pastilla para que se me solucione todo, porque no es así, porque tampoco funciona así el psiquiatra, hay mucho prejuicio al respecto, tanto de si no, si soy un loco, si voy a ser considerado un loco, o tengo tratamiento psiquiátrico, qué mal, o el hecho de, che, bueno, dame una pastilla y la pastilla me soluciona todos los problemas. Es mucho más complejo, son muchas más cosas. Hay mucho que atender. Pero ante la situación, después de mi primera reacción impulsiva de mandarla a cagar a mi vieja, accedí en un momento en el que estaba en la lona y de hecho me gustaría poner una foto, es más, lo voy a hacer. En este momento voy a poner una foto de
cómo está, o sea, nosotros tuvimos un casamiento, el casamiento de mi primo. Vos ves las fotos, me ves y vos decís, este pibe está perfecto, no tiene nada. Eh, y es increíble cómo uno termina de afuera para adentro, no se ve realmente lo que le está pasando. Hay que indagar un poquito más. Entonces nunca sabemos realmente lo que le está pasando al otro por dentro. Las redes sociales, las imágenes, una foto, incluso compartir algún que otro momentito chiquito de la vida, no son lo suficiente para entender lo que le está pasando al otro. Por eso para mí la empatía, que yo nunca fui una persona extremadamente empática, eh, para mí la empatía es algo fundamental. Y más en hoy que hay mucho careteo y hay mucha superficialidad, entonces se pierden muchas cosas esenciales de la vida. Y realmente, ¿cómo puede ser que una persona que está sonriente en un casamiento como si nada, haya tenido terrible tormenta adentro y haya estado transitando un momento tan oscuro en el que no podía convivir consigo mismo? Realmente en ese sentido, eh, creo que hay que prestar más atención a la gente que tenemos alrededor para entenderla realmente y poder ver las señales de alerta y de alarma. Pero bueno, accedo al psiquiatra y creo que fue eh, una decisión totalmente acertada. Como dije, el ataque de pánico, cuando ataca así, te desbalancea químicamente. Y ayudarte o darte, mejorar el canal en el cual vas a transitar el proceso de recuperación, que es mucho más complejo que simplemente tomarte una pastillita, es particular. Es importante hacerlo y saber que son muchas cosas las que hay que trabajar, no solamente o un psicólogo o la psiquiatra o cambiar 2 o 3 hábitos. Hay que hacer un cambio profundo. Vos llegas al fondo del mar, a tus profundidades, que es un lugar horrible, pero es un lugar que te enseña mucho, porque no te queda otra más que ponerte humilde y realmente aceptar lo que te está pasando y tratar de ponerle el pecho al problema que sea cual sea, porque si no te vas a quedar ahí todo el tiempo y no vas a salir nunca y eso es una mierda. Ahí sí la vida es una mierda. Si uno no crece, no prospera, no aprende, la vida es una mierda, porque te vas a quedar ahí abajo y estar ahí abajo no es lindo. Es muy bueno, es muy nutritivo, pero no es lindo. Entonces, hay que encarar los problemas y entender y encararlo con la cabeza, no queda otra. Hay un aspecto que a mí siempre me quedó muy claro de esto, en general de la vida, pero en esto no queda otra. eh, este no es un proceso que se transita solo. No, eso para mí no hace falta transitarlo solo. Pero sí lo tenés que transitar vos, sí o sí. O sea, cada pasito, cada metrito, centímetro ganado, te lo tenés que ganar vos, paso a paso. Es como lo que yo creo que tiene que pasar en general en la vida, en cada uno de los desarrollos de las personas. No hay que hacerlo solo, de hecho para mí es fundamental hacerlo acompañado y es importantísimo, pero o sea, nadie lo puede hacer por vos, lo tenés que hacer vos solito. Y esto es algo que te enseña este proceso, porque realmente te pone a vos solo contra el espejo, mirate y enfrentá todos tus demonios y todos tus fantasmas, porque es la única forma que tenés de lograr pasar al otro lado. Si no, no va a pasar nunca para el otro lado. Pero la realidad es que es así. No es solo, pero sí es por vos y para vos. Y es algo que hay que ir haciéndolo día a día. Y ahí es donde yo siento que realmente me ayudó muchísimo eh, mi fuerza de voluntad, que mi fuerza de voluntad fue la que me trajo a este lugar. Porque a través de la fuerza de voluntad, de bancarme todo, de querer, de no aflojar y de ir en búsqueda y que no importaba la incomodidad y todo lo que hablé en el capítulo anterior, me llevaron a este lugar. Pero esa fuerza de voluntad fue la misma que me sacó de ese lugar y que logró que empiece a aparecer luz eventualmente.
Obviamente no fue un proceso fácil porque yo empecé a tomar las pastillas. Toda pastilla que tomes te va a dar por un lado, pero te va a quitar por el otro. Entonces empezaron un montón de síntomas obvios de una medicación que yo empiezo a tomar. Hay algo que yo fui sumamente estricto y ahí vuelvo a decir, me ayuda mucho mi forma de haber hecho las cosas a lo largo de mi vida con respecto a mi profesión, que yo fui muy responsable, muy disciplinado, seguí a rajatabla absolutamente todo lo que tenía que hacer. La psicóloga, psiquiatra me dijo, no tenés que hacer esto, tenés que seguir psicólogo, tenés que ver los problemas, tenés que cambiar tu... Hice absolutamente todo lo que me pidieron. No dejé de tomar la pastilla un día, no importara lo que me estara pasando, y me dio un montón de síntomas secundarios la pastilla, que eso lo voy a dejar para el capítulo que viene, porque son un montón y no, la oscuridad no fue. No es que salí de la oscuridad y ya está. Fue un montón de cosas alrededor después. Em, y si, por ejemplo, no me dijeron, no tomes alcohol, no tomé una gota de alcohol, no comas esto, no comas lo otro, no hagas aquello, haz ejercicio, volví a hacer ejercicio, por más que me la estaba pasando mal y poquito a poco, pero fue un pasito adelante de otro, un pasito, confiando que eventualmente iba a mejorar, rompiendo con mis prejuicios, mandándome buena información a la cabeza, porque no es un tema menor. De hecho, mira, voy a mostrar. Confía, no sé si se ve. Confía, todo va a estar bien. No lo pude sacar más. No lo pude sacar nunca más. Porque te tenés que mandar buena información. Te tenés que mandar buena información. Hasta que tu cerebro la crea. No es ser iluso, ser real. Tenés que mandarte buena información para que tu cerebro vaya descomprimiendo y vaya atacando un poco más esa tormenta que se genera en uno que es difícil de tolerar. Y yo también, a lo largo de mi proceso, lo que hacía también eran muchos experimentos conmigo mismo. Como estaba, no estaba haciendo mucho, me costó, no tenía una rutina fija, que a mí eso tampoco me hace bien, pero necesitaba acomodarme, me di tiempo para estar con mis amigos, me di tiempo para estar con mi familia, me di tiempo para estar en mi casa, mis viejos, volví a la habitación que tenía cuando tenía 15 años, cuando todavía vivía dependiente de mi viejo, y me acobijé ahí, y ellos me cubrieron de todo, de toda la tormenta, y me dijeron, bueno, estás acá hasta que necesites. Y vas a tratar y tenés que tratar de salir de esa profundidad en la que estaba metido. Em, pero fue un trabajo muy de paso a paso, de día a día, bueno, hice esos experimentos que decía, que cuando me atacaba algún ataque de pánico, primero escribía, de hecho lo debo tener por ahí, pero obviamente no lo voy a mostrar, qué me pasaba, qué me sentía, si tomaba el Clonazepam, que lo tomé muy poco en ese momento, después ya empecé a tomar el Zoloft, que es serotonina, porque eso es otro tratamiento, pero cuando tomaba el clonazepam, tomaba el tiempo, cuánto demoraba en calmarme un poco, o sea, buscaba la manera para entender un poco esto y ya arraigar un poco en mi cabeza que yo estaba con un problema de trastorno de ansiedad, que no era nada físico, y terminar de arraigar en mí esta situación que necesitaba que yo obre y actúe de otra manera de la que la venía haciendo. El psicólogo, me acuerdo, y esto me lo voy a acordar siempre, me dijo, no, vos toda tu vida hiciste las cosas hasta el límite y era hasta saltar la térmica. Vos tenés que lograr descomprimir antes de saltar la térmica. Al 80, 70, 80, 90%, pero no más que eso, y nunca llegar a que te salte la térmica y que aplique para todo, para tu físico, para tu mente, para tu familia, para tu forma de, no sé, de gestionar absolutamente todo lo que te pase con respecto a. Y bueno, pasito a pasito fui creciendo y fui mejorando y fui logrando remotamente volver a mi rutina. Con todo este esfuerzo, siendo muy responsable y dejándome ayudar por la gente que tenía que ayudarme, eh, y, y
con disciplina. Yo remarco mucho el tema de la disciplina y la fuerza de voluntad, que no es algo que viene de un momento para el otro, la disciplina y la fuerza de voluntad. Eso es algo, una discusión que tengo con mi entorno constantemente. Un día o sea, es pasito progresivo constantemente, por más chiquito que sea, hasta que los pasitos ya empiecen a salir más fáciles y después hasta que te empiecen a salir pasos más largos. Y creo que esa capacidad, esa fuerza de voluntad, esa disciplina que tuve a lo largo de toda mi vida en mi carrera me ayudó muchísimo a recuperar un poquito de mi vida normal, que se hizo complicado, intentando volver a entrenar con actos fallidos, porque una de las primeras veces que volví a entrenar me entusiasmé, subí la intensidad, se me bajó un poco la presión porque no estaba entrenado, me asusté y se me bajó muchísimo la presión, casi me desmayo en la cancha de tenis, eh, lo cual todo me goza. Bueno, me pasa hasta el día de hoy, pero me medía el oxígeno, la presión, todo el tiempo, es insoportable. Y hasta el día de hoy me pasa, de hecho, mira, tengo el coso acá porque me mide la presión cada 2 por 3. Pero bueno, eso será, quedará para el próximo capítulo. Em, Volví intentando a entrenar hasta que, bueno, de a poquito, con rutina, volviendo muy de a poco, ya la paranoia de a poquito. Yo estaba hipersensible, hiper frágil, entonces leía, lloraba por cualquier pelotudez, normal, y está bien, porque era el momento de estar vulnerable. Como dije, aceptar, yo siempre fui una persona que siento y sentía que nada, que me lo iba a llevar todo por delante, sea lo que sea. Tengo una capacidad de resiliencia que me ha sido muy útil, eh, y que es mi forma de encarar lo que sea que me pase en la vida. Te cae, bancátela, levantate y andá y seguí. En este caso, el problema también en lo que pasa es que yo siempre me caía y me sentía que era Superman, nunca me rompía. Evidentemente no, de Superman no tengo un carajo. Eh, entonces, nada, era todo tirando para adelante hasta que en un momento que te rompes y sabes que esa rotura te va a quedar, por eso mi sensibilidad al respecto, porque después deja secuelas y el alma está pesada y el alma está rota. No pretendo, y además me parece que una vida bien vivida viene con cicatrices. La vida es así, siempre lo digo en estos episodios. La vida tiene una estructura y la estructura realmente es a través de los golpes también, es parte de la vida. Y yo me rompí mucho más de lo que me gustaría. Y yo tengo secuelas mucho más de lo que me gustaría. Pero ahora no me puedo arrepentir y no me voy a arrepentir porque es lo que viví yo y lo que me tocó vivir yo y a donde me expuse yo. Y tengo mucha vida encima como para arrepentirme al respecto. Entonces, aceptar esa vulnerabilidad y que después la iba a tener que cargar conmigo y en mi conciencia, porque también ser consciente es otro tema, a través de mi vida eh, cotidiana, que es en viajes, solo, lejos, con presión al máximo, exponiendo mi físico y mi mente al límite. Era difícil de ver en ese momento, había que confiar y tirar para adelante. De a poco, muy de a poco, fueron pasando los días y, y nada, empezó a entrar un poco de luz, ya dormía un poquito mejor, el Zoloft empezó a hacer un poquito de efecto, me daba un poquito más de calma, porque vivir en la paranoia, por más que me la bancaba, no era algo grato. Y además la paranoia no le da el espacio a los buenos pensamientos del todo y no le da rueda a la buena química que tiene el cuerpo. Estás constantemente cargado de angustia y de malestar, entonces creo que no era sustentable. em, pero de a poquito empezó a entrar luz, empezó a entrar, es un resplandorcito de luz. Y ahí es donde, ay, cuando entra la primera ola de luz y uno estaba en la oscuridad hace 2 o 3 meses, ay, no le puedo explicar
es como la mejor manera de explicarlo es cuando uno se siente mal, de la panza, de la cabeza, lo que sea, y se vuelve a sentir bien. Llevado al extremo, al no poder convivir con vos mismo y pasa una noche que estabas con tus amigos y tuviste bárbaro, no tuviste nada. Y vos decís, ¡ay, qué lindo! O vas a jugar al tenis un rato y disfrutás de el lindo, qué alegría. Esos pequeños momentos, esas cosas simples, es donde después terminás viendo. La vida es muy compleja, tiene un montón de situaciones muy complejas, por eso es tan interesante y tan divertida y tan linda. Pero después se resume a cosas tan simples y tan burdas y banales que terminan siendo las más importantes, donde uno aprende realmente dónde estaba la vida, dónde estaban las cosas importantes, y no era ganar un gran slam, llegar a número uno del mundo. Eh, esta situación te pone extremadamente humilde porque te lleva al fondo de tu infierno. eh, y pasas un rato ahí y es como que entendés realmente que por momentos te hiciste mala sangre por cualquier pelotudez y que realmente no tenía ningún tipo de sentido. Y aprendés a valorar y a respetar los momentos simples pero buenos que tiene la vida. Hasta acá era el lugarcito, cuando empieza a entrar luz ya pasamos al Resplandor, que es el tercer capítulo, porque no es que saliste de la oscuridad y ya no tenés nada que hacer. El Resplandor me acompaña hasta el día de hoy, por eso voy a hablar un poquito del post salida de oscuridad, que me parece que es sumamente importante para cualquiera que haya transitado, porque esto no termina el día que te sentís un poquito mejor. El balance de tu ser después de transitar un trastorno de ansiedad queda fino. Entonces es importante entenderlo porque después es fácil también perderlo y volver al mismo lugar. Yo creo que la experiencia del trastorno de ansiedad, una experiencia de salud mental, te cambia para siempre. En el bueno y en el mal sentido, o sea, no como la vida misma. Pero realmente es algo que no tiene un antes y un después. Que cambia el antes y el después. Que eso vamos a hablar el próximo capítulo. Bueno, se hizo larguísimo. Pero nada, te quería desarrollarlo bien. Y este capítulo creo que me salió mejor, me estoy contento de que no tiré ninguna lagrimita, realmente. René, tu papá es como vos, la puta. Tu papá es como es por todo lo que vivió, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible para quedarme con mis propias cicatrices y acompañarte cuando te aparezcan las tuyas y tratar de darte las herramientas para eh, poder enfrentarlas, transitarlas y aprender de ellas. Un abrazo grande para todos, nos vemos en el próximo capítulo.